Bien, buenas noches, bienvenidos todos, compañeros, amigos y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, de San Juan de Ponuceno, etcétera. Bienvenidos todos a una conferencia de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin. A través de todos los tiempos se entrega públicamente únicamente el símbolo y la parábola, como dice el Cristo, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Pero sí, ahí está el mensaje, pero está en símbolos y en parábolas. Los únicos que pueden entender el símbolo y la parábola graduativamente a medida que desarrollen el sentido de la intuición y además estén trabajando un desarrollo espiritual, son los pocos de todas las edades, que son los que generalmente escuchan estas enseñanzas y concurren a los centros de conferencia en todo el planeta. Entonces hoy vamos a entregar un mensaje en símbolos y en parábolas, una alegoría que sirve para comprender la realidad de este mensaje divino. La alegoría es la siguiente. Una señora soñó que llegaba al cielo y que junto a ella llegaban miles de personas que mueren diariamente. En el suelo, en el sueño, ella iba, ella iba para saber cuál era su destino eterno. Y de pronto apareció San Pedro y le dijo a todos, vengan conmigo y le mostraré en qué barrio está la casa que le corresponde a cada uno. Aquí la única cuota inicial que se requiere para estas casas es la caridad, traducida en obras de misericordia, comprensión, amor y respeto para los demás e interés por la salvación de las almas. Les fue guiando por barrios primorosos, como la señora jamás hubiera pensado que pudieran existir. Llegaron a un barrio con las casas de oro, puro oro, qué maravilla. San Pedro exclamó, aquí vivirán todos aquellos que en la tierra sacaron mucho de su tiempo y su dinero para ayudar a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, a los desamparados, a los desnudos, a aquellos que su amor a los demás fue muy grande en la tierra. Vivirán en las casas de oro. Fueron entrando a esas casas de maravilla todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, los que regalaron sus vestidos a los pobres, los que consolaron a los presos, ayudaban y visitaban a los enfermos, enseñaban a leer al que no sabe. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo diciéndole, perdone, pero usted en la tierra no daba sino migajas de lo que le sobraba en la mesa a los demás. Jamás dio algo que en verdad te costara en tiempo y en dinero. No regaló ropa, etcétera. Este barrio es solamente para las personas muy generosas, muy misericordiosas y no la dejó entrar. Pasaron luego con San Pedro a otro barrio de la eternidad. Todas las casas estaban construidas de marfil. ¡Qué blancura! ¡Qué belleza! Los pisos eran de marfil, los techos de marfil, y la señora se apresuró a entrar en tan hermoso barrio
Pero otro ángel guardián la tomó por el brazo y le dijo muy respetuosamente, me da pena, señora, pero este barrio es únicamente para aquellos que en el trato con las demás personas fueron delicadas, comprensivas, amorosas, bondadosas, caritativas, misericordiosas. Y usted en la vida era una persona muy arrogante, muy dura, sin misericordia para nadie. Criticaba a las demás personas y hasta era grosera en su trato con los demás. Y mientras todos los demás habían sido misericordiosos y caritativos en sus relaciones con las demás personas, ellos entraban llenos de gozo y alegría a tomar posesión de esas casas. Y la pobre mujer se quedaba por fuera, mirando con envidia a todos los que iban entrando a ese hermoso barrio, pero le faltaba la cuota inicial que le había servido, que era la que le había servido a los que entraban. Siguieron hacia un tercer barrio. Aquel barrio era bello y hermoso. Todas las casas eran de cristal, pero de unos cristales refractarios con ventanas de cristales que parecían un arco iris. La señora entró a posesionarse de una de esas casas, pero un ángel guardián la detuvo y le dijo, muy en serio, en su pasaporte dice que en su estadía en la tierra no se interesaba por enseñar a las personas que no podían estudiar. No ayudaba a los demás personas a buscar la felicidad. Y aquí se cumple lo que anunció el profeta Daniel. Quienes enseñan a otros a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. Y usted nunca se preocupó por las personas que como usted vivían en la tierra para que se volvieran mejores. Así que aquí no hay casa para usted. Le faltó la cuota inicial, haber ayudado a otros a cambiar. Entristecida la pobre mujer, veía que entraban muchísimas personas radiantes de alegría a tomar posesión de esa mansión eterna, mientras que ella, con un numeroso grupo de personas arrogantes y egoístas, eran llevadas puestas abajo a un barrio verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas de basura, puertas de basura, paredes de basura, techos de basura. Los gallinazos volaban sobre aquella hediondez. Se veían ratones, murciélagos. Ya se puso un pañuelo en la nariz porque la fetidez era insoportable y quiso salir huyendo, pero el ángel guardián le dijo con voz muy seria, una de esas casas será su habitación interna, eterna, y puede pasar a tomar posesión de ella. La angustiada mujer gritó que esa casa era horrible y que no sería capaz de vivir en medio de ese montón de basura. Y el ángel le respondió, señora, esto es lo único que hemos podido construir con la cuota inicial que corresponde a las obras que usted realizó en la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con la cuota inicial de las buenas o malas obras que hacen las personas en la tierra. Usted solo nos enviaba cada día egoísmo, maltratos a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, tacaña, odio, rencores, envidias. ¿Qué más pudiéramos haberle construido? Usted misma nos mandó el material para hacer su casa.
La mujer empezó a llorar y a decir que no quería quedarse a vivir allí. Y de pronto, al hacer un esfuerzo por zafarse de las manos del guardián que quería entrarle a semejante barrio, dio un salto y se despertó. Tenía la almohada empapada en lágrimas, pero aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia. Desde ese entonces comenzó a cambiar y ayudar a los demás, a hacer obras de misericordia, única forma para pagar la cuota inicial de su casa en la eternidad, ayudar a los necesitados, ser bondadosos, enseñar a los que no saben. Amigo y hermano, usted también puede comenzar para completar la cuota inicial para su mansión en la eternidad. Para mayor comprensión, estudiar a Mateo 6, 19, 21 y Lucas 12, 32, 34. Nos dice Mateo, el- creo que es el capítulo 5, el 25. Dice Cristo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desamparado y me amparaste, estaba desconsolado y me consolaste. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, cada uno de nosotros, pero nosotros no lo hacemos. Una vez estuve en Banatí hace muchos años. Me invitó un ganadero que asistía a la gnosis. La esposa del ganadero, estábamos comentando ahí en la terraza de la casa y me dice, señor Ariel, allá en aquella casa vive una señora que es leprosa. Y yo le dije, y la persona leprosa por Carmen son las personas egoístas. Me dice, sí, ella no ayudaba a nadie. Hay personas que teniendo con qué ayudar, no ayudan a nadie, ni siquiera un poco de agua cuando se las piden. Conocí el caso de una señora que un señor que yo conozco le pidió un poco de agua y ella le dijo, no tengo. Entonces, esto es gravísimo. Eso se lo presentan a uno en la película cuando lo vayan a juzgar allá en el Palacio de la Justicia Divina. Aquí hay un señor que me trae unos cocos, yo le compro cocos de agua. Entonces, el señor era como drogadicto y a veces llegaba así, etcétera. Entonces yo un día comencé a hablarle de la droga, de esas cosas, a tratarlo bien, etcétera, etcétera. Regalé unos billeticos de las drogas. Total, el hombre parece que ya abandonó la droga. No lo desprecié, lo ayudé, porque qué bueno es que en la vida alguien le dé la mano a uno. En esta vida hay personas que me han dado la mano, eso es maravilloso. Que yo digo que no los conozco, porque no los conocía, pero dice las Sagradas Escrituras, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Conocimos el caso, aquí en la Gnosis hay una hermana que le mostraron una vida anterior y donde ella vendía alcohol, trago, droga. Ella nunca consumió ni trago, ni alcohol, ni droga. Su cuerpo murió, su alma fue juzgada y la enviaron a una familia que era puros borrachos. Ella vendió trago para emborrachar a la gente, para que se gastaran sus platos ahí en la cantina, y le tocó nacer en una familia de borrachos, de alcohólicos. Ella vivía ahí, se casó con un abogado
que iba mucho ahí, pero que también era borracho y se casó. Pasó mucho trabajo. El hombre no le daba ni para la comida. Dice ella que una vez intentó suicidarse, pero en esa cantina que ella vendía trago en la vida anterior, había muchas gentes que se gastaban la plata y no le llevaban la comida a su familia. Entonces, uno siembra, eso recoge. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá, nos enseña el divino Cristo, Rabí de Galilea. Hay otra señora que cuando contrataba un plomero o una persona para que le hiciera un trabajo, para que le pintara la casa, etcétera, y la persona le cobraba su trabajo, le cobraba su día. Ellos tienen unos precios. Entonces la señora le decía, usted no ha estudiado, usted no merece que yo le pague ese precio. Humillaba, humillaba a las personas. Cuando pasen allá al tribunal de la justicia divina, esos que se creen grandes, que se creen orgullosos, que se creen vacas sagradas, allí tienen que recibir cuentas y en próximas vidas vienen a recibir las consecuencias. Uno siembra y eso recoge. Yo les decía, por ejemplo, ya les he puesto, voy a ponerles un ejemplo. Mi papá tenía una tienda allá en el centro. Allá no vendíamos arroz, ni esas cosas, ni azúcar, ¿no? Una tienda que era una especie como de restaurante. Él ahí fritaba carne, vendía patacón, vendía queso, vendía avena, vendía guapanela, vendía gaseosas, vendía pan, vendía cosas para comer. Y yo me acuerdo que yo la acompañaba, porque mi papá nos enseñó, el que se la come, se la gana. Él es santanteriano. Entonces a veces le tocaba un hermano, a veces me tocaba a mí. Un tiempo me tocó a mí, entonces me tocaba ya, y yo trapeaba, yo barría, trapeaba ahí la tienda, y nosotros llegamos como a las 4 de la mañana, porque tenía que preparar, arreglar las cosas, la avena, la guapanela, etcétera. Entonces, como a las 5 de la mañana, llegaba un leproso, y mi papá le tenía plato, pocillo y cubiertos únicamente para él. Y él le daba su buen desayuno con carne, con su café con leche, con su patacón, etc. Él lo hizo muchas veces. Él nunca me dijo a mí, mire lo que yo hago, no. Simplemente lo hacía. Y eso es una obra de misericordia, que posiblemente también la hizo la Madre Teresa, posiblemente. No, posiblemente no, ella lo hizo. Entonces, eso se llama tesoros en los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Total, un día mi papá, el médico le dijo muerte clínica, o sea que no le funcionaba ningún órgano, se llama muerte clínica. Entonces, muerto, ya clínicamente es muerto. Entonces mi papá, como era católico, llamaron a un sacerdote para que le hicieran los santos óleos. Y mientras el sacerdote le hacía los santos óleos, a él le mostraron la película de toda la vida, cuadro por cuadro, todo lo bueno. Si das un plato de comida, un plato de comida te devuelven. Si mientas madre, esa mentada de madre te la cobran, porque nos cobran pensamiento, palabra y obra. Entonces él dice ahí, le muestran toda la película, todo me contaba él después porque yo no estaba ahí en ese momento. Entonces cuando iba por la mitad de la película, él dijo, Dios mío,
déjame vivir para terminar de educar a mis hijos. Dice él que inmediatamente se cortó la película, el alma penetró dentro del cuerpo y todos los presentes dijeron milagro, milagro, milagro. Primero, no había muerto porque uno no muere cuando el médico dice que muerte clínica. Uno muere cuando un ángel de la muerte, bajo la dirección del arcángel Orifiel del planeta Saturno, corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma. Ahí es cuando uno realmente muere. Por eso es que hay mucha gente que mueren y regresan a la vida. Una vez allá en Bucaramanga murió un chofer de Brasilia y lo metieron en un ataúd y lo traían en un bus. Cuando llegó aquí, resulta que el ataúd por dentro venía arañado, venía en la bodega. El tipo regresó a la vida, pero murió ahí ahogado, metido en ese ataúd. Entonces son misterios que nosotros estudiamos, que nosotros comprobamos, porque el universo y la vida y el ser humano está lleno de misterios. En todo caso, ya esta partecita se llama la ley del karma. Tú le pegas a alguien en esta vida, en la otra te pegan en la misma parte y el mismo dolor y la misma consecuencia. Eso no lo sabe nadie, repito, pero aquí comprobamos todas esas cosas. Nada es casual en la tierra. Y como le dijo el Cristo a su madre en Nazaret cuando iba a comenzar su misión, no se mueve una hoja de un árbol, sino está Dios de por medio. Todo lo que sucede, toca. Uno tiene el padre que se merece. Uno tiene el gobierno que se merece. Claro está que el gobierno es de acuerdo con el karma y dharma del pueblo en que se está eligiendo la persona. Es si la persona no tiene buenas obras en el platillo de la derecha, que es el platillo del amor y la misericordia, entonces nos manda un presidente con el cual nosotros vamos a pasar mucho trabajo. Uno cuando regresa del juicio que se le realiza a nuestra alma en el palacio de la justicia divina, para que un ángel de la vida conecte el cordón de plata a la cabeza de un esperma fecundante y fecunde un óvulo, y en ese momento hay vida y se ilumina con una luz que únicamente puede ver un clarividente, el vientre de esa madre que queda fecundada. Y esa persona tiene el papá que se merece, la mamá que se merece, la situación económica que se merece, la salud que se merece y el campo del amor que se merece, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo mejor es venir a la Gnosis, comprobar estas enseñanzas, realizar el curso gratuito, asistir a las conferencias gratuitas en el centro NEL, o al menos escuchar estas conferencias, visitar nuestra página en internet, donde hay muchos temas interesantes relacionados con el karma, con la muerte, con el sexo, con los anticonceptivos, etcétera. Inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología y no quedarnos simplemente en oír, porque como nos dicen las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Santiago, no debemos ser oidores, sino hacedores de la gran palabra. Tenemos que demostrar con obras que esa fe que nosotros tenemos no es una fe de carnero, es una fe real. Hay que uno comprueba cosas y comprueba vidas pasadas y sale en cuerpo astral y comprueba una cantidad de misterios que tiene el universo y eso todo lo va comprobando, el uno, el otro. Simplemente hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que hacer un pequeño sacrificio. Pero el problema de la inconsciencia, del dolor, del sufrimiento, de la cárcel, de todos los problemas de los seres humanos, es por culpa de nuestros defectos de tipo psicológico. El celoso. El celoso es como un asesino en potencia, porque
tanta gente que han matado a la mujer, o la mujer que ha matado al hombre, porque le fue infiel. Aquí en Barranquilla había una señora que vendía ya por el centro sus cosas y el esposo también, pero el esposo le estaba jugando con una mujer. Entonces ella le dijo, la próxima vez que me lo hagas, te echo gasolina y te quemo. Y resulta que un día el tipo se la hizo, el tipo como que se le olvidó la amenaza de ella, y ella le echó gasolina, lo quemó, asesino. Se murió el hombre, pasó una cantidad de años en la cárcel. Entonces, toda la culpa es por nuestros defectos, por la lujuria. La lujuria da cáncer. El tipo lujurioso, enamorado, ese viene por karma, en otra vida viene de homosexual, por esta vida va dando la vuelta y entonces ya se dice que patea con las dos piernas, es bisexual. ¿Ya? Bisexual, entonces todo se va dando vuelta, pero detrás de todo ese orden de comportamientos y de leyes, hay una sabiduría oculta que la humanidad desconoce, y esta es la que nosotros estamos predicando. Como el problema de tipo psicológico, la solución es de tipo psicológico. El Cristo nos dice: quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo. Déjelo todo es eliminar los defectos, que son los que nos apegan al dolor. Cuando María Magdalena en el drama bíblico llegó allá donde el Maestro Jesús, porque ella era hermana de Lázaro, que se decía que había muerto, y entonces ella se iba a regresar, y Jesucristo le dijo: no, esta es tu casa, sigue. Te estábamos esperando. Y llega a la casa, entra y dice: estoy aquí, haga lo que usted va a hacer por mí. Entonces el Cristo le habló con palabras de amor. Y entonces ella se vino y se quitó todas las prendas de oro, todo, y se lo puso ahí a Jesucristo. Eso, eso, el simbolismo parabólico de déjalo todo. Déjalo todo es conocer y eliminar los defectos. No es que usted va a regalar sus prendas, ¿no? Eso es si las va a regalar para una buena ayuda, eso está bien, para una buena causa. Pero dejarlo todo es, coge tu cruz, pues la cruz del Calvario, la cruz de la salvación, la cruz del amor, y sígueme divulgar ese mensaje sobre toda la paz de la tierra. El maestro Samuel dice morir, nacer y ayudar a la humanidad, que es lo mismo, en su idioma, cada cual en su idioma y en su tiempo. Morir es, para el defecto, se llama la muerte mística. Nacer es del agua y del fuego. Recuerden ustedes que cuando Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, he oído hablar de tus prodigios y tus milagros, decidme cómo hago para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo: de cierto, os digo, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y el fuego. Era uno de los rabinos del templo de Jerusalén, uno de los 25 rabinos, muy preparado, muy sabio, pero en el campo terrenal. Y dice Nicodemo: Maestro, nacer nuevamente, yo viejo, nacer nuevamente del vientre de mi madre. Y le dice Jesucristo: tú, un doctor de la ley, y no lo sabes. Los que no comprueban y predican se llaman doctores de la ley. Por eso dice el Cristo: tened cuidado con los doctores de la ley, porque recorren males y cielos para hacer un prosélito, y después de hacerlo lo hacen más hijo del infierno que ellos mismos. Porque le enseñan que la cruz, que Cristo no murió en la cruz, que la cruz es maldita, que María, la mujer de Jesús, no es virgen. Claro que la madre de Jesús, carne, no es virgen, pero la madre de la Virgen María en el nacimiento segundo sí es virgen. Antes del parto, en el parto y después del parto, pero es un nacimiento espiritual. Y las multitudes no pueden entender esto. Y los autores de la ley que predican tampoco pueden entender esto. Sin embargo,
Las religiones son necesarias porque las religiones son un dique para el mal del mundo y cada pueblo tiene su nivel espiritual y merece su grupo religioso, porque si no hay religiones, uff, ya esto se hubiera acabado hace tiempo. Entonces tienen sus creencias, van a los cultos, eso está bien, porque esos son los niveles de las personas y eso hay que respetarlo, eso se llama el libre albedrío. Los que somos de los pocos, venimos al centro en él, escuchamos estas enseñanzas y realizamos el trabajo espiritual. Entonces, el problema es psicológico. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Homo no se te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El problema es psicológico. Debemos conocernos a sí mismos, pero desde un punto de vista psicológico, conocer nuestra realidad. Dice la Biblia, las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del espíritu es sabiduría. La humanidad tiene los ojos de la carne y los sentidos físicos, pero no tiene el ojo del espíritu. Y el ojo del espíritu es la visión espiritual, la que nos permite ver más allá de la materia y comprender más allá de la mente y la razón. Penetrar el mundo del alma y del espíritu. Penetrar el mundo de las dimensiones superiores del espacio infinito. Tenemos que desarrollar una visión. Entonces nosotros con los sentidos físicos miramos hacia afuera con la vista, que normalmente están atrofiados, tenemos que usar gafas, no escuchamos bien, etcétera, etcétera. Ya la nariz no trabaja bien porque el tipo metió perico, entonces ya no siente los olores, etcétera. Y entonces tenemos que, con los sentidos físicos únicamente podemos mirar el mundo tridimensional, hacia afuera nada más. Pero tenemos que desarrollar un sentido del alma que se encuentra atrofiado en la raza humana, que se llama el sentido de la autoobservación. Un sentido que desarrollado nos va a poder permitir ver dentro de nosotros mismos nuestros defectos de tipo psicológico, conocerlos, comprenderlos, estudiarlos, eliminarlos con disección, hacer un practimocha para que con la ayuda de nuestra Madre Divina y de los dioses santos, ese defecto sea perdonado y no sea eliminado. Y se cumple aquello que dijo el Cristo cuando iban a tirarle piedra a la mujer adúltera y ella le pidió perdón y él le dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Eso se llama el arrepentimiento. Si la persona dice que lo elimina y lo sigue haciendo, ahí no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, el defecto no se puede eliminar. Y el maestro Samael nos enseña que el que no tiene arrepentimiento es un fracaso, es un candidato para el abismo. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar esa visión espiritual? El maestro nos enseña la clave de eso, que son tres preguntas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué labor estoy realizando? ¿Y en qué lugar me encuentro? Son tres preguntas. ¿Qué estoy pensando? Es sujeto, clave de eso. ¿Qué labor estoy haciendo? Es objeto. ¿Qué labor estoy haciendo? ¿Y en qué lugar me encuentro? Es lugar, sol, la clave de eso. Cuando un discípulo practica la clave sol de instante en instante, desarrolla el sentido de la autoobservación, se conoce a sí mismo, porque cada vez que uno desarrolla esa clave, la luz de la conciencia ilumina esa parte oculta de nuestro subconsciente y nos permite conocer un defecto. Y cuando ya uno practica bastante esta clave de sol, ese sentido de la autoobservación se abre, se desarrolla el sentido de la intuición y le permite captar a los defectos rápidamente, captar las recurrencias que se van a repetir nuevamente. Y sobre todo estar ahí, no dormirnos con las personas, con la familia, con los apegos, con los estadios, con los deportes, con la política, etcétera, etcétera. Sujeto se pregunta uno, ¿qué estoy pensando? Y mira qué está pensando. Porque si yo me pregunto qué estoy pensando y estoy pensando en una mujer, ese es un defecto de la lujuria.
hay que estudiarlo, hay que eliminarlo. Segunda pregunta, ¿qué labor estoy haciendo? Se llama objeto. Entonces, si la mujer está en la cocina haciendo la comida, haga la comida, no tiene por qué pensar en otra cosa. Si se está bañando, báñate. Si estás caminando, camina. Dice el maestro, porque tienes que caminar, pensar en una cosa diferente a la labor que estás realizando. Entonces, si tú miras por las calles, todo el mundo va con la mirada ida, todo el mundo va pensando. Y por eso es que lo roban los rateros, porque el ratero siempre, si yo voy por la calle y voy piloso ahí, él me deja a mí quieto, porque él no se va a complicar la vida. Es más, él sabe que yo lo estoy mirando. Pero si va un tipo todo dormido pensando ahí, le mete la mano en el bolsillo y le roba la cartera. O como una señora que iba pensando y vino el ratero con una cuchilla así y le abrió la cartera, cayó la plata. La señora llegó a una farmacia, iba a comprar un remedio y cuando fue a meter la mano en la cartera, se la habían cortado. Ahí, la plata ya no estaba ahí, porque iba pensando. Y la gente caminan pensando, viven pensando, comen pensando, se acuestan pensando, con la conciencia totalmente dormida. Entonces, cuando uno comienza a practicar la clave del sol para desarrollar el sentido de la autoobservación, en el momento que usted realiza la clave, la conciencia nos ilumina el subconsciente y nos permite ver el defecto que nos está programando en ese defecto. Esa clave hay que hacerla muchas veces. ¿Qué estoy pensando? Y mirar qué estamos pensando y qué estamos sintiendo. Porque va llena de odio, entonces otro defecto de odio. Es mirar qué pensamos y qué sentimos. Eso corresponde a qué estoy pensando. La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué labor estoy haciendo? ¿Estás bañando? Báñate. Vas por la calle, camina, vaya ahí. No piense. Uno se da cuenta de muchas cosas. Un día yo iba caminando y había un reloj ahí que parece que fuera de oro. Y el tipo me miró y yo lo miré. Y ya. Yo me iba mirando, porque si no el hombre me mete la mano ahí y, y me lo quita. Pero no, voy ahí. Ya queda como difícil. Y la tercera pregunta, ¿en qué lugar me encuentro? Hacer conciencia si estamos en la casa, si estamos en un bus, si estamos en el centro de él, si estamos en un almacén. Vivir el momento, estar ahí, no dormirnos la conciencia. Esa clave es maravillosa. Repito, ese sentido de la autoobservación se va desarrollando gradualmente y nos va a permitir las cosas del mundo materia y del mundo psicológico interior de una forma maravillosa que nos va a permitir evitar cometer muchos errores, porque errores cometidos son karmas que tenemos que pagar. Entonces, como ya estamos en el apague y vámonos, vamos a hacer la práctica de relajación. Entonces, hacemos respiraciones lentas y profundas, porque cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de, de relajación que nos conecta con el hemisferio, no, perdón, el, el sistema parasimpático. La respiración profunda nos conecta con el sistema parasimpático, con el hemisferio derecho de la conciencia y nos relaja para dormir, para la relajación, para una práctica de autoconocimiento. Entonces, nos preguntamos, perdón, respiración lenta y profunda. El aire entra por la nariz lentamente, lo sentimos cuando entra por la nariz porque eso nos ayuda a la concentración y a la relajación. Y sentimos el aire cuando lo expulsamos por la boca y cuando expulsamos el aire por la boca nos sentimos totalmente relajados. Respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar.